Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, bienvenidos a Día Político. Les saluda Tony Munguía. A 60 días de las próximas elecciones generales vamos a elegir un nuevo presidente y también un nuevo alcalde de la capital de nuestro país. Esta tarde nos acompaña Eduardo Martel, pero antes vamos a escuchar lo que ha dicho Víctor Cuba esta mañana. Muy buenas tardes, Tony, televidentes de Día Político. Me encuentro con Víctor Cubas, él es dirigente del Partido Liberal, referente al tema que ellos están apoyando a Jorge Aldana, la candidatura de la alcaldía de Tegucigalpa. Así, muy buenas tardes, un placer saludarles. Muy buenas tardes. Sí, nosotros, debido al vacío que hay en el partido, que el candidato que salió electo en las internas no ha querido incorporarse a la campaña, a pesar de que el candidato presidencial nuestro lo ha llamado y lo ha ido a buscar y se lo ha pedido por varias veces y él no lo hace, pues nosotros, la dirigencia del partido y la base del partido aquí en Tegucigalpa, quedamos en libertad de votar por el candidato que nosotros estimemos conveniente. Y en este caso, la base liberal simpatiza con Aldana, el candidato alcalde del Partido Libre. ¿No están ustedes tampoco apoyando la determinación de Martel de integrar a Godofredo o apoyar a Godofredo? No, es que Martel no está integrando a Godofredo. Godofredo fue a pedirle a buscar a Yanni, al central ejecutivo, a pedirle a él que le diera la oportunidad de representarlo acá en Tegucigalpa como candidato a alcalde. Pero Yanni le contestó que el candidato a alcalde es Martel. Creo que es Martel el que no se quiere incorporar a la campaña y ha dicho incluso que va a votar por Salvador Narrala. Entonces, prácticamente el partido acá se encuentra sin candidato a alcalde porque tampoco la dirigencia del partido, los liberales, tampoco van a ir a votar por Godofredo. Entonces, en este caso, si en los próximos días no se resuelve el problema, entonces si Martel no se incorpora a la campaña, yo le garantizo que el 90% de los liberales de Tegucigalpa le van a dar el voto a Aldana, empezando por mi persona. Bien, esas han sido las reacciones de Víctor Cuba, dirigente del Partido Liberal. Pendientes porque esta es una noticia en desarrollo. Antes de entrar al tema que tenemos aquí en Día Político, ¿cómo reacciona esta tarde Eduardo Martel? Buenas tardes, Eduardo, un gusto saludarle. El gusto es mío, Tony. Buenas tardes a todos los capitalinos, al pueblo hondureño, con mucha tranquilidad, porque lo que acabamos de ver es el reflejo de la clase política tradicional, la rancia, la que no entendió que los electores cambiaron, que ya están hartos de estos arreglos políticos y de estos pleitos, que lo que quiere el ciudadano capitalino es empleo, que se está muriendo de hambre porque no tiene un ingreso, que no tiene seguridad, que no tiene vivienda, que está pensando en irse a los Estados Unidos porque no tiene aquí un sustento, pero ellos no entienden. Me acusa de pedir el voto para alguien. Una declaración de Eduardo Martel pidiendo el voto para alguien distinto del Partido Liberal, que me le enseñen. Son ellos los que en su momento pidieron el voto para el candidato del Partido Nacional, Godofredo, y ahora para el regidor Aldana. Pero esta es una decisión que yo respeto. Esta es democracia, Tony, que ellos decidan a quién quieren apoyar. Yo estoy luchando para que 1.3 millones de capitalinos vivan con dignidad. Y en este sentido le puedo decir, la pelea va a ser de dos, todos lo sabemos, entre Minijo y Eduardo Martel, y tenga la plena seguridad, que no solamente hemos logrado cohesionar al liberalismo. ¿Minijo quién es? Usted sabe. El que le ofrece puños y sonarle la boca al pueblo capitalino, el que le ofrece odio y violencia, David Chávez Madison. Del partido. Entonces, no, mire, esta va a ser una pelea de dos y créame que no solamente los liberales, sino los de otros partidos, los independientes, van a apostar y se van a atrever al cambio en la capital. ¿Hay coordinadores de Yanni que lo van a apoyar a usted? Es que es el partido. Es que yo le digo algo, yo no estoy peleando con don Yanni Rosenthal. Jamás voy a pelear con don Yanni Rosenthal. No es mi competencia, ni con los diputados del Partido Liberal, ni con los miembros de la oposición. Ya le dije, Minijo. Entonces yo ya estoy trabajando. Este fin de semana que pasó estuvimos en Nueva Suyapa, en Aldea Suyapa, en las aldeas del norte, en la Canaán, en el Pedregal, con personas, dirigentes que hoy están en el Partido Liberal, pero que estuvieron en la corriente de don Yanni Rosenthal. Aquí nadie está peleando. Quizás ellos que tienen intereses económicos, como don Víctor Cuba, yo lo respeto, él trabaja en el Congreso, tiene un salario, entonces quizás por eso... ¿Qué interés económico tiene? El de su salario, que bueno, él vive muy bien, gana 25.000 empiras, y yo lo entiendo, pues, y lo respeto.
y está jodida la cosa, ¿verdad? Entonces tiene que tener un salario. Y quizás lo ponen a decir cosas, pero la gente que está necesitada en los barrios, que tiene una esperanza de que vamos a recuperar esa alcaldía, créanme que está apoyándome de manera decidida. Ahora bien, con este tema que tenemos aquí en Día Político, ¿cuáles son los retos del nuevo edil? Bueno, a 8 años después de que Nasser Yafura esté en la silla de una alcaldía, ¿cuáles serían los retos de un nuevo alcalde? Tony, y el pueblo capitalino que lo sufre a diario no me va a dejar de dar la razón. No hay un tan solo tema solucionado en la capital. Ni el tema económico, ni el tema de empleo, ni el tema de transporte público, ni el tema del agua, ni el tema de vivienda, ni el tema de seguridad, ni el tema del medio ambiente, absolutamente nada. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en la alcaldía, romper esas cadenas de corrupción. Soy el único candidato en Honduras que tiene un acuerdo con el CNA, con Gabriela Castellanos, con ODIR, para instalar la Oficina Municipal Anticorrupción ahí adentro, con poderes plenos, con autonomía. No que cuando me investiguen a mí voy a cortar a la gente, no, para que se controle. En segundo lugar, que la alcaldía no sea un extorsionador como lo es hoy, sino que sea un facilitador. ¿Extorsionador a qué se refiere? Usted llega a hacer un trámite, se lo duermen, un permiso de construcción le tarda 2 años, pero se lo pueden acelerar si da 50,000 pesitos, un permiso de operación, mi vicealcaldesa, doña María Alicia Villela de Álvarez, 12 años en obtener un permiso de operación. Entonces tenemos que eficientar eso y para eso vamos a impulsar gobierno electrónico y simplificación administrativa. Y de ahí tenemos lo más importante, Tony, tener una política que incentive la inversión en nuestra capital. Vamos a resolver el problema del agua con el ingeniero Moncada Gross, el último que hizo represas y que me está acompañando en esta lucha. Vamos a resolver el problema del sistema de transporte público. Voy a estar con el alcalde de Medellín en el mes de octubre porque vamos a instalar más o menos lo que hay allá, el Transmilenio de Bogotá, el transporte público de Medellín. Voy a estar con el alcalde de Panamá el 12 de octubre que me ha invitado a conocer cómo se rescató el centro histórico de Panamá. Pero lo principal, Tony, de verdad, la gente no tiene empleo y nuestra política va a ser de incentivos fiscales para la inversión, va a ser de una baja de impuestos a los sectores micro y pequeño empresario y de una política de capacitación técnica y acceso al crédito a los emprendedores que quieran iniciar un negocio. Y esto lo hemos hablado ya con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con su presidente José Luis Rivera, que está dispuesto a apoyarnos en este esfuerzo. Bien. Después de la pausa vamos a hacer conexión también, que se nos une a esta transmisión, don Eduardo Sabla. Vamos a una pausa comercial. Se nos une a Día Político Roberto Sabla, el ingeniero, bueno, prácticamente el cerebro de la ciudad, de la urbanización, de la ciudad capital y también de la ciudad industrial de nuestro país. Un gusto saludarle, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, el gusto es mío, Tony Munguía, y de igual manera saludar a un especial amigo como Eduardo Martel, que está aspirando a la alcaldía de la capital. Hace rato escuchaba un poquito la participación de Eduardo y creo que la ruta es correcta, la que él está manifestando. Y yo quiero decir, iniciar, si me permite, Tony, de un tema que preocupa a los capitalinos, un tema que lo han padecido un verdadero viacrucis por años y años y que nadie lo ha afrontado con la responsabilidad del caso. Me refiero al tema del agua. El agua es fundamental. Y con el agua, con todo mi respeto, no lo vamos a resolver con pequeñas construcciones que están haciendo en este momento en la cuenca del río San José, en la de la represa de Jacaliapa. No se va a resolver con mejorar el reservorio del Picacho. El tema se va a resolver con 2 situaciones puntuales. Número 1, gradualmente diríamos ya, en este momento se quedó diseñada una represa en Ginejuárez. ¿Dónde queda Ginejuárez? En el sector sur de la capital, colinda con Ojona y Santana, para poderle abastecer de agua a la represa de la Concepción por arriba de los 22 millones de metros cúbicos, ¿verdad? 22 millones de metros cúbicos. Eso, para que tengamos una idea, es como que estuviéramos haciendo 2 laureles, porque los laureles, su capacidad es efectivamente de 10 millones de metros cúbicos, de los cuales solamente podemos reservar 8 millones. ¿Por qué 8 millones? Porque tenemos 2 millones de sedimentos. ¿Qué tenemos en la Concepción? 36 millones, pero los cuales solo podemos embalsar 32 millones porque tenemos 4 millones de sedimentos. Entonces, volviendo al tema, es Ginejuárez, que ahí está lista esa represa para poderle impulsar y que pueda apalear un poco la demanda de agua en la capital.
Pero el problema total del agua en la capital se va a solventar cuando tengamos la voluntad política, ¿verdad?, de impulsar la represa de Río El Hombre en Amarateca. Ahí estamos hablando de 100.000 millones de metros cúbicos. Eso sí va a dar una solución totalmente, sí, 24/7 de agua a los capitalinos. Yo solo quiero hacer una pausa, decir lo siguiente. Mire, ve, mi padre me decía que no hay que pensar en pequeño, porque usted no va a hacer cosas pequeñas. ¿Sabe qué hace? Miniaturas que no sirven para nada. Hay que pensar en grande para hacer cosas grandes. Y eso es lo que tenemos que hacer con el tema del agua en la capital. Impulsar Ginés Juárez y impulsar Río del Hombre en Amarateca. ¿Cómo reacciona Eduardo Martel a lo que ha dicho el ingeniero? Obviamente el ingeniero es un experto y coincido en el sentido de que tenemos que pensar en grande y tenemos que resolver de manera definitiva el asunto de la construcción de nuevas represas con la capacidad suficiente. Sin embargo, y hablando con el ingeniero Moncada Gros, que sí es un experto, una eminencia, una represa nos puede tardar 5 o 6 años, 4, 5 o 6 años. La capital no tiene tiempo para eso, porque no se ha querido resolver, no solamente porque no piensan en grande, sino por el negocio de las cisternas, que también es un negocio redondo, lo venden el precio del metro cúbico 10, 15 veces más caro, 1000% más, increíble. Y nosotros tenemos una solución que en 24 meses resolvemos. Mientras construimos las represas, resolvemos el problema de la capital, porque no puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo si no hay la solución definitiva del agua. Y en ese sentido es un esquema de un proyecto que impulsa el excedente del agua de la represa del río Nacaome hasta Jojona, Santa Ana y luego por gravedad hasta nuestras represas, nos va a permitir agregar 2 metros cúbicos por segundo a la capacidad actual de la capital, un proyecto de aproximadamente 200 millones de dólares que en tiempo de sequía, en tiempo de demanda, pues vamos a impulsar el agua, hay que subirla aproximadamente 900 metros desde donde se encuentra. Y me pueden criticar el tema de que, bueno, va a ser muy caro el bombeo. En este presupuesto de 200 millones está incorporado el tema de la generación de energía limpia. Con eso, 24 meses, pueblo capitalino, 24 meses resolvemos mientras construimos la represa y además, y aquí el ingeniero Sabla me va a acompañar, tenemos que resolver el tema de las fugas, no solamente en las instalaciones de tubería en la vía pública, sino que también en las casas, que se pierde hasta el 40% de lo que genera la capital. Puntualmente, los retos específicos, ingeniero Sabla, el nuevo alcalde, ¿cuáles van a ser los desafíos que van a tener puntualmente? Bueno, además del agua. Quisiera agregar rapidísimo, sí, para darle los retos que tienen que hacer, sí, quien tenga la posibilidad de gobernar efectivamente la capital. Efectivamente, las represas no se construyen en 1 año ni 2. Las represas de esta dimensión tardará 4 o 5 años Río El Hombre. Pero Ginés Juárez puede tardar alrededor de 18 o 24 meses. Pero bueno, tiene razón Eduardo en un tema que también hay que, también tenemos que ver lo siguiente, y que es el sistema de distribución de agua potable de la capital ya es obsoleto y representa cualquier cantidad de fugas, ¿verdad? Para que tengan una idea ustedes, el acueducto de la capital produce 85 millones de metros cúbicos, de los cuales solo se factura 45 millones. Entonces, todo lo demás se va en pérdidas y en pérdidas del sistema, más los peajes clandestinos. Es uno, y tiene ahí razón Eduardo. Tendríamos que ir haciendo en forma paralela un montón de acciones que le garanticen a la capital un suministro adecuado de agua, porque no la podemos condenar a no crecer. Los retos para el próximo alcalde de la capital, número 1, ya vemos que hablamos ampliamente sobre el agua. Número 2 es el tema del transporte. Debemos de impulsar un transporte que sea moderno, cómodo, seguro y económico, ¿verdad? Porque si no, el congestionamiento vial va a seguir. De nada va a servir que nosotros tengamos paso de nivel, que tengamos túneles, de nada de eso, porque el parque vehicular va creciendo, y la ciudad capital, acuérdense que sus vías de comunicación, por su aspecto colonial en algún sector, son confinadas. Entonces no hay mucho espacio para desarrollar verdaderas obras viales, que nos costó un mundo impulsar la que está en este momento. Pero también a Eduardo Martel le dejo una inquietud. Vayan pensando en lo siguiente: el anillo periférico actual de la capital ya lo atrapó la zona urbana.
Tenemos que pensar en un segundo anillo totalmente para poder generarle esa dinámica económica a la capital. Si no, va a seguir el congestionamiento vial. Tenemos que terminar también la vía rápida que se inició efectivamente desde el anillo periférico y que llega hasta San José de la Vega. Esa hay que llevarla por toda la margen del río Choluteca, la margen derecha, hasta llegar al puente del Chile, para generar alguna dinámica de transporte de la gente que viene del norte, que viene de Olancho, que va para el sur, vaya por esa vía y que no entre a la ciudad. De igual manera, en viceversa, de la gente del sur, que va para estos sectores. Tenemos que generar efectivamente este tipo de acciones. Si no, no vamos a poder generar una capital que tenga esa fluidez. Entonces, agua y transporte, pero no olvidar algo también muy importante, la reforestación de la capital. Bien. Lo que conocimos a la capital en los años 60 y 70, y usted salía y miraba hacia la parte alta de la capital, miraba que había bosque. Hoy ya no tenemos nada, tenemos que reforestar la capital, tenemos que generarle esa reforestación. Los temas sociales son eminentemente fundamentales, darle más énfasis a la parte social, pero hay un tema que se me quedaba ahí, la parte de salubridad. ¿En qué sentido? Tegucigalpa no tiene un colector adecuado, no tiene una planta de tratamiento para las aguas residuales, para las aguas negras, como conoce la gente. Apenas hay una en San José de la Vega que atiende nada más el 17% de las aguas residuales de la capital que generan los capitalinos. El resto va en forma viva a las quebradas y a la cuenca del río Choluteca. Tenemos que generar un colector y una planta de tratamiento porque el capitalino vive en condiciones insalubres. Cuando viene el verano, esta cuenca se seca, se pulveriza todo estas heces fecales y se levanta en el medio ambiente. Adelante. Sí. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial, no nos cambien. El ingeniero Roberto Sable ha mencionado al menos 6 elementos muy importantes. ¿Los va a poner en práctica Eduardo Martel? ¿Coincide con lo que dice él? Nosotros, se lo debo de decir al ingeniero Sabla, tenemos prácticamente todo lo que él mencionó, lo tenemos incorporado en nuestra visión de plan de acción. A mí me acompaña Arturito Suárez, que es un extraordinario profesional, que conoce mucho la alcaldía. Me acompaña un Yoyo Moncada, un Federico Álvarez, una María Alicia Villela, y hemos identificado esos problemas. Con el tema del transporte público, dice el arquitecto danés Jan Hell, que es el padre del urbanismo humanista, que no es con más autopistas y con más puentes que se va a resolver la problemática del tráfico, que es con un transporte público, que en Honduras no existe transporte público, es un transporte que dan los privados a los ciudadanos, pero su fin es el lucro, no el transporte público. Voy a Medellín a sentarme con el alcalde, un proyecto aproximadamente de 150 millones de dólares que podría poner en 24 meses a funcionar ese sistema. El Trans 450 no era malo, lo que pasa es que había una intención de saqueo, pero ese enfoque de solucionar la problemática del transporte es fundamental. En segundo lugar, el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es real. Ese botadero que existe es inaceptable, es inhumano. Vamos a generar una planta de tratamiento de residuos sólidos con 2 funciones: generar energía calorífica a través del vapor y, en segundo lugar, potenciar el reciclaje. La basura es oro, es dinero, y aquí se tira y no hay una visión integral de un estadista que entienda la problemática del medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud establece un ratio de un árbol por cada 3 ciudadanos. Vamos a sembrar 500.000 árboles en 4 años para cumplir con ese ratio que nos va a permitir reducir la temperatura ambiente hasta en 2 grados centígrados, que nos va a permitir aminorar las afecciones respiratorias, porque nosotros consumimos toda la contaminación y eso lo harían los árboles, y en tercer lugar, proteger nuestras cuentas. Y yo sumaría algo muy importante, Tony, en este sentido: la inversión social. Hay que invertir en el ser humano, hay que invertir en el ciudadano, y para eso vamos a llevar a los barrios centros de formación profesional básico, para que el joven que no sabe nada en este momento, en 6 meses o en 12 meses, pueda ser técnico en refrigeración, técnico en electricidad, fontanero, electricista, y pueda ganarse la vida por sí solo y no dependiendo de una bolsa solitaria y un chantaje del político. Segundo lugar, centros de convivencia ciudadana.
guarderías infantiles para que las madres, sobre todo las madres solteras que se ven muy afectadas por ese problema, puedan dejar a su hijo, vayan a desarrollarse laboralmente de manera plena y estén seguras de que están al cuidado de personas profesionales. Vamos a generar un centro, en ese mismo centro, para la gente de la tercera edad que hoy está olvidada, desechada, después de entregar una vida, ya nadie le para bola y pasan encerrados. Ahí van a poder ir a convivir. Y en tercer lugar, la inversión en canchas y áreas deportivas. No puede seguir el capitalino, los jóvenes, teniendo que pagar 300, 400, 500 lempiras la hora cuando esa es función y responsabilidad de la alcaldía. Y en el eje transversal termino con esto. Vamos a impulsar un proyecto que se llama Mi Primer Empleo. Insisto, vamos a cualificar a los emprendedores de manera técnica y les vamos a dar acceso al crédito. Hoy es muy difícil tener acceso al crédito, Tony. Usted va al banco y no le dan la plata porque no es sujeto de crédito. Vamos a acompañarlos con el esquema de incubadoras de empresas que ha dado mucho éxito en Portugal y de aceleradoras para que no haga solo su inversión y a los 6 meses haya quebrado, sino que lo vamos a acompañar 6, 12, 18 o hasta 24 meses y lo vamos a dejar volar cuando usted ya esté establecido. Usted trabajó más de 5 años con el alcalde Nasser Yafura, trabajó también en San Pedro Sula, me imagino que sigue trabajando también allá, ingeniero. ¿Qué consejo le daría al nuevo edil, ya para terminar el programa? Bueno, modestia aparte, con toda sencillez, generar algunas observaciones, ¿verdad? Yo creo que Eduardo ha embosado totalmente lo que requiere la capital. Ojalá que el pueblo capitalino le dé la oportunidad de gobernarlo y así poder lograr materializar efectivamente todos esos ejes que él ha trazado. Y afirmarle de nuevo, Tony, a usted y a Eduardo, que el tema del agua es fundamental, que hay que resolverlo, pero con varias acciones paralelas, impulsando la represa, que ya sabemos, disminuyendo las pérdidas también de igual manera. Y otra cosa muy importante, poniendo medidores. Más del 50% de los beneficiarios del sistema no tienen medidores. Usted tiene que tener medidor para pagar lo que consume. Eso se lo estoy pasando a Eduardo para que él analice esa parte. Número 2, el tema del transporte. Yo conocí también el transporte del Transmilenio en Bogotá. Tuve la oportunidad de estar ahí. Es importante, Eduardo, impulsar el transporte que sea moderno, cómodo, seguro y económico. Si no, la ciudad no va a poder efectivamente tener esa dinámica vial y que al final se traduce en el sector económico. De igual manera, la parte de salubridad, póngale atención, Eduardo, implementando un colector y la planta de tratamiento para tratar efectivamente en forma adecuada las aguas servidas de la capital. De igual manera, el centro de recolección de desechos sólidos, hay que generarle también un cambio total, totalmente de acuerdo, para poderlo hacer. Y no olvidar algo muy importante, los últimos 2 temas que tocó, la parte de la reforestación, darle ese toque verde a la capital, igual la parte social, no solamente la madre soltera, sino que de la tercera edad, de igual manera la parte deportiva. Creo que la tomografía que ha desarrollado me parece que es correcta. No me queda más que efectivamente que la capital tenga esa fortuna para que nos sintamos orgullosos de una verdadera metrópoli con todos los servicios adecuados y oportunos. Eduardo, si usted llega a ganar siendo próximo alcalde, ¿va a llamar al señor Sabla? Por supuesto, aquí se trata de llamar a la gente que sabe y que está dispuesta a ayudar a salir de este hoyo independientemente de su filiación política. Bien. Le agradezco a ambos esta participación. Un abrazo a la distancia al ingeniero Sabla. Saludos a todos. Igual, un fuerte abrazo y seguimos trabajando aquí en San Pedro Sula todavía. Muchísimas gracias, ingeniero Sabla. Muchísimas gracias, Eduardo Martel. Hasta mañana. No nos cambien. A continuación, hoy mismo.